En realidad, lo que queríamos es fundamentalmente enfocarnos en un cuadro de esto, ¿no? Históricamente, el país ha tenido un desarrollo eléctrico desde los primeros años del siglo XX, en cual ya se comenzaron a incorporar pequeñas centrales hidroeléctricas del país en forma, justamente desde una iniciativa privada, fundamentalmente, unas pequeñas centrales que fueron incorporándose en forma aislada en las ciudades para, con el primer impulso de saber que en otros lados ya se tenía energía eléctrica, que el país también pueda contar con esos bombillos de energía eléctrica. De ahí el país ha tenido varios saltos hasta el año 1930, en que comenzó ya un poco a los municipios a que puedan desarrollarse a dar energía a las ciudades en forma aislada. Cada municipio fue tomando ciertas iniciativas, fundamentalmente con energías hidroeléctricas y energías térmicas. Ya en el año 72 se da un nuevo salto con la llegada del boom petrolero y la llegada de un gobierno más bien de corte nacionalista, que se llamó Nacional Revolucionario, el general Rodríguez Lara, en que se dio un salto cualitativo en cuanto a desarrollar toda la infraestructura eléctrica que el país podía desarrollar. Y ahí es cuando se concibe ese INESEL como organismo rector e integrador de todo lo que significaría el desarrollo eléctrico a nivel del país. Y se comienzan a hacer los estudios para desarrollar los grandes proyectos hidroeléctricos. Ahí se concibe justamente los proyectos Agoyán, Paute. Por otro lado, también en esos años se comienza a desarrollar una planificación estratégica del país en el sector eléctrico, y que ahora se lo llama el Plan Maestro de Electrificación. Entonces, por ejemplo, Paute fue concebido en esos tiempos ya como un proyecto importante y completo de varias etapas. Y en esos tiempos también ya fue concebido el Coca-Cola Sinclair como una gran fuente, y así otros proyectos. Llegó el año 84 y, por ejemplo, debió haberse hecho la segunda etapa de Paute, que era el proyecto Mazar. En 1984 llegó el gobierno de León Febres Cordero, social cristiano, y decidió que ya no se construía Mazar. Cada una de las eh, unidades de producción de centrales hidroeléctricas se lo fue separando, y ya no obedecía a una estructura global como era INESEL, sino se le fue separando a constituirse en Hidroagoyán, Hidropaute, Hidrotoachi, etcétera, etcétera, con el fin de llegar a la privatización. En ese tiempo la privatización se llamó venta de activos. Esto no fue posible. Muchas de esas ventas de activos se quedaron en la mesa y no se llevó adelante. Sin embargo, el hecho de no haber construido Mazar en su debido tiempo, de no haber cumplido con la planificación de ese plan maestro de electrificación, hizo que luego en el 89 ya tengamos una primer sed de apagones. Luego, en otros gobiernos, igualmente, acordémonos de la hora Sixtina, estaba dirigiéndose también a otros esquemas de privatización, y que la obra pública fue limitada, y por eso llegamos a un nuevo set de apagones sucesivos, hasta el último set de apagones que tuvimos en el 2009, producto justamente de esta interrupción del proceso del desarrollo del Plan Maestro de Electrificación. Llegamos al 2008 y es un poco lo que tenemos aquí, el cuadro que vemos. Tenemos entre el 2008 y 2018, en cual nuevamente se retoma el Plan Maestro de Electrificación y se hace un desarrollo importante de todo lo que es la generación. Y también se comienza a diversificar. O sea, teníamos solo la hidráulica, que partíamos de 2028 megavatios, y la térmica de 1598 megavatios. Se comenzó a trabajar con la biomasa, y las otras fuentes todavía no estaban desarrolladas, solar, eólica y biogás. Un punto importante es aquí, primero en el 2013, que ya se comienzan a incorporar los nuevos sistemas de generación, como son el solar y la eólica, con los primeros proyectos, pequeños todavía, pero que ya se comienzan a incorporar. Y llegamos al 2016, en que ya tenemos un salto importante. Como ven, de 2028 en hidráulica saltamos a 4.412, es decir, prácticamente más que duplicamos la capacidad de generación hidroeléctrica. En el 2016, con incorporación justamente del Coca-Cola Sinclair, pasamos a ser exportadores de energía. O sea, de haber tenido apagones en el 2009, pasamos a ser exportadores de energía en el 2016. Y nos mantuvimos como exportadores netos entre el 2016 y 2018. Partimos de 3.720 en el 2008
a tener 7.176 megavatios instalados, es decir, prácticamente duplicado. Entonces, eso hacía que tengamos un alto superávit y por eso exportamos a Colombia. Tuvimos ingresos por exportación de energía. ¿Y qué pasó? Y nos decimos, y de aquí 2018, 2023, porque en el 2023 acuérdense que ya tuvimos unos primeros apagones. ¿Qué pasó en tan solo 7 años? Nuevamente vinieron esos otros gobiernos que dejaron y abandonaron el sistema eléctrico. ¿Qué pasó con esta energía térmica? Ustedes ven aquí, se llegó a tener 2.148, son 1.958 en este año. De este estiaje apenas estuvieron disponibles 600 megavatios disponibles. ¿Qué pasó con el resto de esta generación térmica? La abandonaron, la dejaron botada y destruir. No lo hicieron ni siquiera los mantenimientos mínimos necesarios. Y hasta el día de hoy hay mucho de ese parque térmico que está abandonado. Y a partir del 2018 se produce nuevamente un cambio en la estructura del sistema eléctrico. Al Ministerio de Electricidad y Energías Renovables se le incorpora dentro del Ministerio de Energía y Minas. Este viceministerio ahora no tenía y no ha tenido en todo este tiempo la suficiente fortaleza para encaminar, para dirigir, dictar y manejar y visualizar todas las políticas del sector eléctrico para el presente y el futuro. Y eso es lo que dejó de hacer. Se han hecho 6 reformas legales a la ley de servicio público de energía eléctrica con intencionalidad. El gobierno de Moreno lo dijo, vamos a la monetización. El gobierno de Lazo nuevamente se cambió el esquema legal y ahí se llamó entonces las alianzas público-privadas y los proyectos públicos de selección. El gobierno de Lazo se hicieron 12 concesiones para generación eléctrica y sin embargo, resultados de todas esas 12 concesiones, cero, cero, polito, cero. O sea, hasta el día de hoy ni siquiera están en construcción. Entonces, esa ha sido la variante de del esquema, de los esquemas que han hecho que lleguemos a esta crisis energética. La situación actual no nos da para creer que el 20, o sea, la próxima semana, tendremos 0 apagones y menos aún creer que volvemos a la normalidad. Muchas gracias. Voy a usar el periodo 2010-2023, puesto que es el último plan, el Plan Nacional desarrollado en el 2018, que propone esos límites para ir comprendiendo cómo es nuestra historia. Propongo 4 temas a analizar. El primero, cómo medir el desempeño esencialmente de la generación, que es en sí el problema que nos está afectando en este momento. A pesar de que el actual presidente en campaña dijo que el problema no era generación, sino de transmisión. Consideremos lo que dice la Constitución del 2008, que los sectores estratégicos deben considerarse desde un punto de vista de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Es decir, que podríamos intentar hacer una medición de la generación desde 3 aspectos. Un primer aspecto que tendría que ver con el tema de sostenibilidad ambiental, es decir, ¿qué tan renovable es nuestro sistema de energía a nivel eléctrico? Segundo, desde el punto de vista de precaución y prevención, es decir, ¿cómo generamos un sistema que sea disponible, que sea confiable realmente, que esté disponible cuando la sociedad lo requiere? Y finalmente, desde un punto de vista eficiente, es decir, ¿qué viabilidad económica permite que ese recurso de la sociedad pueda mantenerse en el futuro? Aparentemente, entonces, la viabilidad económica está por el lado de la privatización. Entonces, en la evolución de la demanda, tenemos 2 aspectos a considerar. Un primer aspecto que tiene que ver con el histórico de producción de energía. Esta es una información que viene desde los mismos estamentos estatales y nos va determinando que aproximadamente nosotros hemos ido históricamente creciendo un 5%. Ese 5% considerado desde el punto de vista de qué es lo que pasa en Latinoamérica, a nivel de Ecuador, se ha ido manteniendo y en el 2023 tenemos un cambio muy importante. Tenemos un incremento de cerca del 13% y que desde el lado estatal no nos han dicho absolutamente nada por qué ha sucedido. Hay que considerar que de todos modos ese crecimiento tiene 2 aspectos. Un primer aspecto que es el crecimiento demográfico, pero tenemos un segundo aspecto, que es el crecimiento del hecho de que nuestra sociedad es una sociedad altamente electrificada. Los otros 2 países que hacemos el análisis, que es Colombia y que es Perú, también obviamente tienen el decrecimiento en el 2020 que tiene la pandemia y miren cómo Perú decrece muchísimo más que el resto de países. El resto de países también tienen un crecimiento de energía muy similar y por lo tanto no podríamos decir que estamos por fuera del el comportamiento global de nuestra región andina. Para un poco validar si realmente nosotros estamos consumiendo en exceso energía eléctrica. Eso a nivel de lo que podríamos entender a nivel de demanda. Ahora veamos el crecimiento desde el punto de vista de la generación. A nivel del crecimiento interanual,
ustedes pueden ver que en el caso de Ecuador estábamos creciendo por debajo del 5%, es decir, estábamos por debajo de los requerimientos de crecimiento que debería tener nuestra planta, y obviamente en el 2016 tenemos un impacto que se va por encima incluso de la medición, pero es 36%. Bien, como Perú también se comporta de manera similar. Perú, que en los 90 se privatizó. El crecimiento de Colombia es un crecimiento más o menos mantenible, cercano al 5%. En Colombia también el sistema está ya privatizado, al igual que en el caso de Perú. Existe un proceso en donde tanto la empresa pública como la empresa privada funciona de manera simultánea para satisfacer los requerimientos de generación. Es que después del 2016, la generación en Perú, Colombia y Ecuador disminuye. Es decir, los modelos en donde se propuso la privatización tampoco generaron un proceso de crecimiento. Algo pasó que es diferente del hecho de que generemos mediante convenios con empresas privadas o no generemos con convenios con empresas privadas. Puedo indicar también que el caso de Colombia y el caso de Perú, el crecimiento del consumo es similar. Tanto es así que si ustedes ven, incluso el crecimiento de estos tres países en los últimos 3 años es de cero. Ni Colombia, ni Perú, ni Ecuador han aumentado su parque de generación, pero Latinoamérica sí lo ha hecho. Así que no tiene nada que ver el hecho de que se privaticemos o no privaticemos para crecer. Habría que ver qué elemento es el que genera esa gran distinción. Tenemos 3 líneas aquí. La línea blanca determina cómo nuestra capacidad instalada ha ido creciendo, mientras que las barras de color café nos determinan el crecimiento del consumo. En línea punteada está nuestro rango de reserva de capacidad. Y nuestro rango de reserva de capacidad antes de Coca-Cola Sinclair estaba bordeando cerca del 30%. Después del ingreso de Coca-Cola Sinclair, ese sistema llegó al 55%. Y miren cómo ya nosotros hemos volvido a decaer, a tener ahora en el 2023 tan solo un 45% de respaldo entre lo que nosotros consumimos y la generación que tenemos. Es que a nivel de disponibilidad lo que está sucediendo es que nuestra capacidad instalada no corresponde con las necesidades de crecimiento. Sin embargo, existe un 45% de colchón. ¿Por qué teniendo un 45% de colchón terminamos con cortes? Veamos ahora desde el punto de vista de renovación, porque esa es de la otra problemática que nos decía. Lo que pasa es que el Ecuador depende demasiado de la energía hidroeléctrica. Resulta que Colombia tiene exactamente el mismo comportamiento que Ecuador. Más o menos el 60% de la energía está en el componente hidroeléctrico. ¿Qué pasa en Perú? En Perú pasa algo diferente. La mayor cantidad de energía se produce mediante la energía térmica. Es decir, entonces ellos son poco renovables. Eso significa también que en el caso de Perú tenemos una inversión mucho más grande de sistemas eólicos y fotovoltaicos de los que tiene Ecuador y los que tiene Colombia, porque ellos no tienen la hidrogeneración. Así que en términos prácticos estamos en una zona privilegiada en donde la posibilidad de tener energía renovable nos transforma más bien en una región de alta competitividad para generar energía de bajo costo y que es renovable. ¿Qué pasa con la proyección hacia el futuro? Resulta que en el caso de Ecuador, el 90% de las reservas o de las posibilidades de crecimiento en energía sigue siendo hidrogeneración. Son cerca de 20.000 megas que podríamos tener, 25.000 megas que podríamos tener con hidrogeneración. El 90% de la energía renovable se puede desarrollar con proyectos de hidrogeneración. Los otros temas que tienen que ver con biomasa, sistemas eólicos, fotovoltaicos y geotérmicos cumplen el otro 10%. ¿Y cómo se intenta hacer ese crecimiento? Basado en el Plan Maestro de Electricidad presentado en el 2022, pues todos estos proyectos están parados, ¿sí? Todos estos proyectos no tienen ni siquiera una propuesta de querer realizarse, considerando que los sistemas hidroeléctricos requieren entre 6 a 10 años en realizarse, los sistemas fotovoltaicos de entre 3 o 4 años en gestionarse, y lo que tenemos es que pasamos de un sistema de generación pública a un sistema de propuestas privadas que no se llega a concretar. Repetimos lo que pasó en los 90. Aquí estamos viendo qué es lo que pasa a nivel del tema de emergencia. Y a nivel de emergencia está demostrándose lo que estaba proponiendo el ingeniero Acuña. Como ustedes ven, aquí lo que estamos haciendo es poner en funcionamiento los sistemas de generación térmica que dejaron de funcionar porque eran obsoletos o porque no se dio mantenimiento cerca de 8 años. Lamentablemente todos propuestos para presentarse durante el primer semestre de 2025, es decir, ninguno en este momento está funcionando. El único que debería estar funcionando está retrasado y que es el salitral.
Como ustedes pueden sumar, son 972 megas y todos son de origen público, con excepción de uno que es de origen privado. Y finalmente veamos el tema de costos. En el mandato 15 de la Constitución del 2008 se determinó que se elimine dentro de los costos de la generación, los costos de la inversión estatal que que se harán para la generación eléctrica. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, aquí están únicamente los costos de operación. Estos son los costos promedio del 2023. En el caso de la generación hidroeléctrica, no pasan de un centavo y medio. ¿Sí? En el caso de la termogeneración, están bordeando los 8 centavos. Sí. Y miren cuánto cuesta los sistemas fotovoltaicos o los sistemas eólicos. Los sistemas fotovoltaicos cuestan 40 veces más que los sistemas hidroeléctricos. Así que tendríamos que pagar 40 veces más por esos sistemas. En promedio, entonces, estamos pagando en el 2014 por la generación 4,47 centavos por kilovatio hora. Ahora, cerca de 3 centavos, obviamente, porque entraron 1.500 megas más los 800 megas de la hidrogeneración en el tema de la SOAI. Entonces, a nivel global, miren cómo hemos bajado el consumo. Después, a nivel de transmisión, subimos, incluyendo los costos de generación, a 5,43. Y finalmente, en la etapa de distribución, terminamos vendiendo en cerca de 9,30 centavos de dólar el kilovatio hora. Perú vende a cerca de 15 centavos del kilovatio hora, al igual que Colombia. Les agradezco mucho por su presencia y les agradezco mucho por su tiempo. A ver, voy a empezar con una pregunta. Crisis energética. ¿Qué nos dice que estamos en una crisis energética? Una crisis económica está marcada por una realidad particular, que es la disminución de la tasa media de ganancia. ¿Ok? Por tanto, si tenemos o hablamos de crisis energética, tenemos que entender también que esa crisis deviene en una crisis económica. ¿Por qué la preocupación del país por la crisis energética? Porque genera disminución en la tasa media de ganancia. No les importa que ustedes no tengan luz en la casa. Solo importa si disminuye la tasa media de ganancia. Porque de esa manera podemos entender las repercusiones económicas. Siempre nuestra sociedad va a estar movida primero por situaciones económicas. Transición energética es un concepto que está en boga en el mundo en realidad. Las potencias europeas firmaron en 2018, si no me equivoco, y luego varios países del mundo se sumaron, un protocolo, un acuerdo que se denomina el Acuerdo de París. ¿Qué es lo que dice el Acuerdo de París? Que tenemos que disminuir emisiones de carbono al 2050. Y la meta del Acuerdo de París es bajar la proyección de crecimiento de la temperatura global en 1,5 grados centígrados para el 2050. Y para eso nos dicen, tenemos que cambiar nuestra matriz energética. ¿Y quién lidera estos cambios supuestos en la matriz energética? Europa. Cuando hablamos de energía, ¿estamos hablando solo de electricidad o de qué hablamos? Cuando hablamos de crisis energética no pasa solo por el tema de la electricidad. Pasa por el tema de todo el sistema energético de un país, de cómo nos movemos, de cómo producimos y de qué tenemos disponible para movernos y producir. Y a eso va esto que tenemos acá. Esto es una gráfica de la Organización Latinoamericana de Energía del consumo energético mundial por tipo de energía. Para el 73 podemos ver que el 48% era petróleo y derivados, el 14% gas natural y el 14% carbón mineral. Todos estos son hidrocarburos, es decir, combustibles fósiles. Uno esperaría que ante este famoso cambio de conciencia global, en el pasar del tiempo hayamos cambiado esa matriz energética, ¿no es cierto? Y veamos qué dice en el 2018. 41% petróleo, 6% gas natural, 10% carbón mineral. Esto visto en porcentajes. ¿Cuánto se consumía en el 73? 4.660 millones de esas unidades, millones de millones de toneladas equivalentes de petróleo, ¿sí? Y para 2018 tenemos 9.938. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que en ese periodo de tiempo se duplicó el consumo energético expresado en esas unidades y que básicamente los porcentajes no han cambiado, que el mundo se sigue moviendo exactamente igual y que lo que prima en materia energética en el mundo es ¿qué? Los combustibles fósiles. La electricidad representa apenas un 20% de la energía final consumida en el 2023. Si ustedes revisan lo que tiene que ver con petróleo, con carbón, con gas natural, es decir, con hidrocarburos, no cambia la composición porcentual a nivel mundial.
Y cuando acá estamos hablando de crisis energética, nos hemos centrado únicamente en electricidad. ¿Por qué? Porque nos cortan la luz. Porque es lo que primero vemos. Porque es lo que primero sentimos en la casa. Porque es lo que no nos deja hacer los deberes o cargar el celular. Pero en la práctica, cuando hablamos de crisis energética, tenemos que analizar todo este conjunto de energías que nos mueven y nos permiten producir. Este es el consumo mundial por fuente de energía en el tiempo. Básicamente no hay una variación significativa en el porcentaje de las fuentes de energía que se consumen a nivel global. Es decir, primero, el discurso que nos dicen el petróleo va a dejar de ser necesario de aquí en adelante es falso. Cuando nos dijeron hace un año, ¿se acuerdan, no es cierto? Hagamos una consulta popular y cerremos el ITT, porque tenemos que aportar al cambio climático y al cambio de matriz energética. Y dijeron, no importa que perdamos 1.200 millones de dólares al año como Estado, porque tenemos que aportar al cambio energético. Nos mintieron, porque esto es lo que pasa en la práctica. Es decir, lo único que hicimos fue dejar de producir petróleo, perdimos dinero como Estado, y el mundo sigue caminando exactamente igual. Ahora, hablemos en cambio de la energía eléctrica, porque decimos el 20% es de electricidad, ¿no es cierto? ¿Esa electricidad con qué se genera? Pues resulta que a nivel mundial se genera el 62% con energía térmica, es decir, con combustibles fósiles. Incluso la electricidad se genera con combustibles fósiles, en su gran mayoría a nivel mundial. Ahora, me van a decir, es que si cambiamos a autos eléctricos, podemos disminuir el uso de combustibles fósiles. Pero si esa electricidad la produzco con combustibles fósiles, ¿estoy disminuyendo en algo el consumo energético? No. ¿Qué pasa en Europa? Porque los que impulsan esto, sobre todo son países europeos. Alemania, Dinamarca, por ejemplo, han sido pioneros en cambiar a fuentes renovables. Alemania, por ejemplo, tiene cerca de un 30% de generación eólica. Pero en general en Europa, vemos que tampoco hay un cambio significativo, excepto en la energía eólica. Si ven lo que está acá de 2015 a 2022, hay un crecimiento en energía eólica. Y es precisamente por el esfuerzo que hizo Alemania y Dinamarca y otros países en poner esa fuente de energía, pero todavía no representa algo significativo. Los combustibles fósiles siguen estando ahí. 59% del consumo energético de América Latina es de origen del petróleo. Gas natural 14.9% y el carbón mineral 4.3%. Es decir, América Latina tampoco se sale del esquema mundial. La generación eléctrica en América Latina, ya lo presentó mi colega Tocayo hace un momento. Acá sí tenemos una diferencia porque América Latina en su energía eléctrica tiene mayor composición de energía hidroeléctrica. Ahora, eso nos lleva a analizar entonces qué pasa en nuestro país. Las cifras ya las presentaron. ¿Por qué nos quitan la luz? Y si es que el problema es únicamente que nos quiten la luz. ¿Cuál es la capacidad instalada que tenemos? Nominal, incluyendo aquella que no está conectada al Sistema Nacional Interconectado, son cerca de 8.400 megavatios. De estos 3.500 son térmicos, pero de esos 3.500 térmicos son cerca de 1.200, me parece, que son no conectados al Sistema Nacional Interconectado. ¿En dónde se usa esto, por ejemplo? En los campos petroleros. Los campos petroleros en su gran mayoría no están conectados al Sistema Nacional Interconectado. Tienen generación propia, cerca de 400 megavatios de generación se utiliza solamente en lo que es campos petroleros. ¿Dónde más hay? Ahora en las mineras, por ejemplo. Ya les dijeron que se desconecten de la línea y ahora están poniendo su propia generación. ¿Qué resulta? Que cerca del 40% del parque térmico es lo único que está operativo. Es decir, tenemos capacidad suficiente para generar electricidad, sí la tenemos, pero no está operativa porque la dejaron dañar. Y esa capacidad que nos respalda cuando no llueve es ¿cuál? La de combustibles fósiles. Si nos dicen, la solución está en dejar de hacer hidroeléctricas y pasarnos a los combustibles fósiles, es decir, a las térmicas, ¿qué deberíamos de hacer como país también? Combustibles fósiles. Porque no saco nada si yo cambio a térmica, pero tengo que importar los combustibles para la térmica, pues. Si yo pienso esto desde el punto de vista estructural, como país, y ya no en los negocios particulares de Pepito, Juanito, que se quieren llevar la termoeléctrica, que se quieren llevar la hidroeléctrica o que quieren invertir en una planta de importación de gas, yo tengo que entender que lo que tengo que ver es como país, cómo produzco la energía que necesito. Y si voy a instalar plantas térmicas, tengo que tener el combustible para que funcionen las plantas térmicas. Y para tener ese combustible, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primero extraer más petróleo y tengo que construir plantas de refinación de petróleo para tener combustible. ¿Cuál es la situación real? La línea verde que ustedes ven abajo es la producción nacional de derivados en el tiempo. Como ven, exceptuando el 2020, eso está hasta 2023, más o menos estable. 2020 fue la pandemia. Pero arriba están las curvas de demanda de derivados. Y van a ver que desde 2020 tienen una tendencia ascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sigo produciendo la misma cantidad o menos de derivados y mi demanda incrementa, ¿qué voy a tener que hacer cada vez más? Importar. ¿Cuál es la diferencia entre importar un derivado y producirlo localmente? Producir un galón de derivado aproximadamente me cuesta 50 centavos del galón. Importarlo me cuesta, dependiendo del derivado, alrededor de 2.70 hasta 3.15 el galón. Esa es la diferencia y esto es lo que no se ponen a pensar. Cuando hablábamos del tema de los subsidios de los combustibles, ¿se acuerdan? Que nosotros decíamos no hay subsidio. Yo no haber escuchado que por ahí nos salíamos nosotros a decirles, a desmentirles a toditos de decirles no hay subsidio.
era por esto. Porque a pesar de que no producimos todo lo que consumimos, esa parte que producimos tan barata nos permite que el global sea que con los precios que teníamos antes no había subsidio a los combustibles. Pero va a haber un momento en que ese subsidio sí empiece a existir, como ya pasó en el último año, precisamente porque aumentamos el tema de las importaciones de combustibles. El país no solo tiene petróleo, tiene gas. El gas natural es un hidrocarburo. Depende del tipo de gas, ese gas yo lo puedo aprovechar para uso doméstico, es decir, lo que ustedes queman en las bombonas cada vez que cuesta. Eso es propano y butano fundamentalmente, pero también hay otro tipo de gas que se llama metano, que es un gas más liviano, más seco, que se usa en generación eléctrica. Hace años, en el 2003, vino una compañía privada, se le dio una concesión al Campo Amistad, perforaron unos pozos mar adentro, encontraron reservas de gas e instalaron una planta eléctrica en Machala que se llama Termogas Machala. Esa planta eléctrica funciona con el gas que se produce de los pozos en el Golfo de Guayaquil. Esa planta pasó en 2010 a manos del Estado. Pasó produciendo 40 millones de pies cúbicos por día de gas. La planta Termogas Machala necesita 60 millones de pies cúbicos por día de gas para generar a toda capacidad. Y puede llegar a generar cerca de 200 megavatios, es decir, nada despreciable. ¿Qué sucedió en el tiempo? Lo tomó el Estado hizo inversiones y levantó la producción a 64 millones de pies cúbicos por día de gas. Y alimentó a Termogas Machala y Termogas Machala producía a toda capacidad. Luego a alguien se le ocurrió que el negocio de gas era rentable para privatizar y dejaron de producir ese gas. Dejaron de hacer inversiones y dejaron que decline el yacimiento. Y lo que pasó fue que al día de hoy se produce 20 millones de pies cúbicos por día de gas. Y a Termogas Machala le faltan 40 millones de pies cúbicos por día de gas. ¿Qué significa eso? Menos generación eléctrica. Les doy la cifra. Con 40 millones de dólares en una campaña de 6 meses se podía levantar de los 20 actuales a 40 millones de pies cúbicos por día de gas. Lo que terminan haciendo finalmente es decir, sí necesito el gas, pero no voy a sacar el gas barato, que lo puedo sacar yo. Voy a hacer que alguien de mis panas se ponga una planta de importación y compre el gas de afuera y lo revenda. En un mercado seguro, porque acá necesitamos gas. 60 millones de pies cúbicos por día de gas. ¿Y quién pierde? ¿Quién paga eso? Nosotros. En importar gas, gastaríamos 320 millones de dólares anuales. ¿Cuál era la inversión necesaria para producir nuestro propio gas? 173 millones de dólares. Una vez, no por año. ¿En qué tiempo se recuperaba esa inversión? En 3 años. Pero prefieren gastar 320 millones de dólares por año en importar gas. Esta es la curva de importación de derivados. Como ustedes ven, la curva de importación de derivados va siguiendo la curva del Producto Interno Bruto. Conforme crezca el Producto Interno Bruto, va a crecer nuestra necesidad de energía y por tanto va a crecer la importación de derivados y nosotros no producimos nuestros propios derivados. Este es el gráfico importante. ¿Se acuerdan que les decía que no había subsidio a los combustibles? Ahí está la demostración matemática. Recién en 2022 empezamos a tener subsidio, en que todos los años nos dicen hay subsidio y hay que subir el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque el Estado nos está regalando la gasolina. ¿Se acuerdan que nos dicen eso? Y la verdad es que recién, en 2022, hubo subsidio. Y el de 2023 fue de 271 millones de dólares, no de los 7.000 millones de dólares que nos dicen que nos subsidien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como país? Empezar a planificar, pensando en el interés nacional y no en los intereses particulares. En lugar de construir una planta de importación de gas, producir nuestro propio gas. En lugar de importar combustibles, aumentar la capacidad de refinación de nuestro propio petróleo. En lugar de hacer tanta planta termoeléctrica que use combustibles fósiles más caros, mantener el parque que tenemos instalado y aprovechar la capacidad de generación hídrica que tenemos. El costo incluso de inversión por megavatio aproximado en hidroeléctricas de cerca de $1 millón por megavatio de potencia a generar. En las térmicas cuesta 1.5 millones, es incluso más caro construir térmicas por megavatio. Y ya nos dijeron lo que cuesta en el caso de energías renovables. El problema, para terminar, es que básicamente no estamos pensando como país en el interés nacional. Están pensando en función de los negocios, de quien está en el poder y de sus amigos. El Ecuador es un país dependiente de corte neoliberal y es un país que vive una crisis generalizada. Y esta condición se complejiza por la crisis energética que vivimos en la actualidad en el país. Se evidencian en la información que desarrolla la Cámara de Industrias de Guayaquil y también la Cámara de Industrias y Producción. Allí se expresa de que por era de apagón se pierden 12 millones de dólares. 24.300 personas han solicitado el seguro por desempleo. Es decir,
se está generando flexibilización laboral, precarización laboral y desempleo en el Ecuador. Los factores de riesgo se dan por la ausencia o los límites de los factores de protección. Y aquí viene un elemento sustancial: la educación superior pública. La educación superior pública, desde el 2016, ha sufrido recortes paulatinos y sistemáticos, que en la actualidad bordean los 708 millones de dólares. Los conceptos de gratuidad se mantienen congelados desde el año 2016. Por estudiante no se invierte más allá de 312 dólares por estudiante, no se invierte más allá. Y somos 570.378 estudiantes a nivel nacional, de las más de 30 universidades públicas que tenemos. Por lo tanto, una crisis energética de este nivel genera mayores complicaciones y problemáticas a los estudiantes y a la educación superior en general, que es un sector estratégico. Uno de estos elementos son los límites de acceso a los recursos tecnológicos. Es decir, nosotros, frente a estos cortes que han sido de 12, de 13 horas y demás, no hemos contado con el servicio en esta edad y en la universidad. Ha disminuido el tema del rendimiento académico de los estudiantes, porque hemos tenido que regresar a métodos tradicionales para la educación, para la asimilación de conocimientos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hemos sido notificados de que la Universidad Central y en la mayoría de universidades públicas del país se han incrementado los asaltos, los hurtos, las extorsiones, los secuestros express, los casos de escopolamina. Y también, hace un mes aproximadamente, 2 estudiantes de la Universidad de Quevedo fueron asesinados en esta coyuntura de crisis energética que vivimos. Pero considero debemos hacernos una pregunta a todos los que estamos en este foro. En realidad, ¿esta crisis energética se da solo por la ausencia de lluvias? ¿O son otros factores los que están ligados a la situación actual que vivimos a nivel general de nuestro país? El INAMI anticipó que este año íbamos a tener esta situación en materia de lluvias y demás. Pero a pesar de eso, se le redujo 400 millones de dólares a SELEC. A pesar de esta situación en concreto, les puedo decir que en el Plan Maestro de Electrificación, el mismo tiene varios proyectos, pero solo se han ejecutado 2, los mismos que no generan más de 100 megavatios. Y según un análisis que realiza la Universidad Técnica de Cotopaxi, sus docentes, sus técnicos de ingenieros, por año necesitamos por lo menos 400 megavatios por la demanda en crecimiento que se genera en el país. Pero estos 2 proyectos no aportan lo suficiente en el marco de las necesidades que tiene el país. También hay un incremento de 195.6% de importaciones de electricidad. Es decir, se genera una mayor dependencia en nuestro país en materia energética. La infraestructura no ha sido atendida, ha envejecido. Por ello, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair no puede operar en su máxima capacidad. Hay una ausencia también de la diversificación, como bien han expuesto nuestros estimados panelistas, en el marco de que plenamente en su mayoría está el tema hidroeléctrico y no se le apuesta a otro tipo de alternativas renovables, energías limpias y demás. Todo lo planteado por nuestros ingenieros y expertos implica recursos, implica inversión. En realidad, el Ecuador no tiene recursos. Les digo algo, sí hay recursos. Se condonaron más de 2.500 millones de dólares el 16 de diciembre del anterior año a los grandes empresarios de nuestro país. El país debería generar un proceso de moratoria de la deuda externa que nos genere 6.000 millones de dólares. Se dio una ley cero apagones, la misma que buscaba generar las condiciones para la privatización. Se despilfarraron en una consulta inoficiosa 80 millones de dólares. En función de esto, estimados compañeros, es clave
que además del debate podamos aterrizar en lo que significa la propuesta. Primero, las universidades son un sector estratégico y por lo tanto no deberían tener cortes de energía eléctrica, puesto que afecta a la educación y al desarrollo integral de los pueblos. Se debe además reducir el IVA del 13 al 13%, enviar un proyecto para la reducción al 10%, porque en la actualidad, compañeros, según el Banco Central, vivimos en una recesión económica. Esto ha significado condiciones de vida más mermadas, más limitadas para los sectores populares, sociales e históricamente vulnerados del país. Y por lo tanto, se debe dar una extensión, una moratoria en el aspecto de los créditos y demás, de las deudas que hay en los bancos por el aumento del desempleo que vive nuestro país. Y también respuestas desde la empresa eléctrica, desde las telecomunicaciones y demás, en que seguimos pagando incluso valores más altos cuando no contamos con este servicio. Y deben darse compensaciones reales a la sociedad en general que se ha visto afectada por la situación que vive nuestro país. También nuestros compañeros de la Universidad Técnica de Cotopaxi plantean algunas alternativas. La eliminación de aranceles para equipos de generación y almacenamiento en paneles solares, baterías de litio y otros equipos necesarios para proyectos de pequeña y mediana escala. Nos plantean también las tarifas eléctricas diferenciadas. ¿Qué significa esto? Eliminar los subsidios a los espacios, a los consumidores industriales que sí pueden pagar el valor real de la electricidad. También, como bien se había mencionado aquí, el incremento de la producción de gas natural para la generación eléctrica, sobre todo en el campo Amistad de la provincia del Oro. En el tema hidroeléctrico, puesto que hay una potencialidad importante en nuestro país, hay un proyecto bastante ambicioso, que es el proyecto de la hidroeléctrica Santiago. El mismo cuesta $6.000 millones, lo que supondría los elementos que mencionaba previamente de orden económico, pero daría un alivio sustancial a la situación que vive el país a mediano y largo plazo. También la instalación de turbinas en el espacio de Masar, puesto que ya hay interconexiones generales. En ese sentido, estimados compañeros, estudiantes, docentes, autoridades, estimado señor rector de la Universidad Central del Ecuador, que llegó al espacio, que llegó al foro, aquí es sustancial que comprendamos que debemos defender el tema de lo público, hablo del tema de la universidad, que debemos defender y desarrollar un proceso de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que impida que se nos recorten los presupuestos, puesto que en universidades de la región ellos han generado sus propios mecanismos de energía, pero no contamos con esa facilidad en nuestro país. Pero lo sustancial es priorizar la unidad, priorizar la organización, esclarecer la realidad concreta que vive el mundo, que vive la región, que vive nuestro país, para desde la academia, desde el aspecto gremial, desde el aspecto organizativo, podamos darle salidas a lo que le pasa al pueblo, a la sociedad a la que nos debemos. Por ello, ratifico mi saludo y éxitos en este foro. Muchas gracias. Realmente para nosotros las autoridades y empezar también dejando en claro la felicitación a la Dirección de Desarrollo Académico. Es la razón por la cual, pero no podíamos dejar de venir a un evento tan importante y de unas personalidades como ustedes que nos están dando la solución a un problema real que vive el país y quién sabe a lo mejor toda la región andina muy pronto. Esperemos que solucione. En ese sentido, yo quisiera, y he estado hablando con el director, el doctor Víctor Sánchez, para ver si es que esta comisión se lo mantiene y se lo transforma en una comisión permanente de trabajo para nuestra universidad, porque definitivamente las propuestas que me he permitido oír en la última intervención de Neri y de las propuestas que me decía nuestra distinguida vicerrectora, quien ha estado presente, creemos que necesitamos de vuestro apoyo y de vuestra colaboración, de tal manera que si conformamos esa comisión permanente, realmente vamos a salir adelante. En ese sentido, pues, y dejando plenamente esta constancia de nuestro agradecimiento, para mí, señor director académico, constituye un verdadero honor y un gusto dejar clausurado este gran evento el día de hoy y seguir trabajando. Adelante siempre. Muchísimas gracias por su presencia.